¿Cómo les va? Muchas gracias por siempre su presencia. Nos es muy importante decirles que ya se dio la reunión entre Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, y Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ahí tuvieron una plática en privado. En primer lugar, hay que decir que fue en privado. Y ahí el canciller mexicano habló de la coincidencia que hubo en temas que tienen que ver con la economía, con la frontera, con la migración y con la seguridad. Y dijo que el asunto del coronavirus se va a atacar de una manera muy particular para tratar de hacer mucho más fácil y permeable ya la apertura en la frontera entre los Estados Unidos y nosotros. Con esto se va a atacar el COVID del lado mexicano para ya poder tener este tráfico libre, que es una de las, obviamente, necesidades que tenemos en esta frontera, que realmente es un tercer país. Pero fíjense que en la reunión estuvieron presentes, como ya lo decíamos el día de ayer, la secretaria de Seguridad Pública de México, Rosa Isela Rodríguez, estuvieron también representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Y esa es creo que es la parte que no se va a platicar, no se va a hablar de ella. Ahí es en donde está la médula del asunto para lo que Mayorkas está en nuestro país, desde mi punto de vista. Yo estoy absolutamente convencido que Mayorkas vino a México para tratar el tema de la delincuencia organizada y del narcotráfico, que es un asunto creciente, dominante, importante, y que esto estoy seguro que lo tuvieron que hablar. La especulación que hago no es en función de nada, de que de repente se me ocurre. No, esta es una realidad que se tiene que ver y que ventilar, y estoy seguro que ellos platicaron y tuvo que haber una reunión estratégica para lo mismo. Es por eso que estuvieron presentes todos ellos, todos los representantes de una estrategia de seguridad que en México no existe, no la hay. Y desde un principio de este sexenio, el presidente pues no ha hablado más que de abrazos y no de balazos y de amor y de felicitar a los narcotraficantes porque se portaron muy bien, y de la mamá del Chapo y de la liberación de Ovidio y de tantas evidencias de la comida en Badiraguato y de tantas evidencias de que pues, Estados Unidos debe estar confundido porque no saben para dónde van y tenían que ponerse de acuerdo, y por supuesto que lo hicieron. Estoy seguro que lo tuvieron que hacer. Yo estoy convencido de que el presidente Biden ha enviado a Blinken, ha enviado a la vicepresidente Kamala Harris, ahora a Mayorkas, para tratar de unificar los esfuerzos conjuntos de la vecindad. Pues nunca hubo tanta intensidad en la relación en el gobierno del presidente Trump con el presidente López Obrador. Se empieza a sentir y se empieza a ver y dar un seguimiento al problema migratorio, a todas las relaciones binacionales, y pienso que ahora sí la atención está enfocada en solucionar y dar pasos adelante en la relación con México. Tan es así que Joe Biden acaba de nombrar oficialmente a Ken Salazar como nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país, un puesto que estaba vacante, y Salazar es un hombre de una línea muy conservadora, fifí, a ponerlo de esa manera, que no es un hombre con el que se pueda negociar su ideología. Ken Salazar fue secretario del Interior en la administración del presidente Barack Obama, esto entre el 2009 y el 2013. Es una persona que tiene oficio, ocupa ahora la posición que dejara vacante Christopher Landau, quien fue nombrado por Donald Trump, y otra vez
vuelvo a poner el acento en la relación, ya que este puesto que estaba vacante, ahora después de estas reiteradas visitas de altos funcionarios, se da con la de Mallorca simultáneamente la explicación que ahora ya hay un embajador acreditado en la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Y esto es un avance, yo siento, importantísimo, muy, muy, muy trascendental, porque la oficina estaba solamente trabajando con un representante y no con alguien nominado ya por el nuevo gobierno del presidente Biden. Yo siento que la agenda es muy compleja y que tendríamos que empezar desde la base de una nueva relación, y el presidente de México y el presidente Biden, estoy seguro, están obligados a reunirse. Ahora Biden está arreglando problemas en Europa y bueno, se han destrabado algunas cuestiones que estaban pendientes de todas las comunicaciones que estaban rotas entre Europa y los Estados Unidos en la administración de Trump, pero simultáneamente el presidente Biden, una vez que vaya de manera unipersonal a arreglar los problemas que tengan que ver con diferentes jefes de Estado y de gobierno, yo estoy pero seguro que tiene que haber una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se puede dar donde sea, incluso incidentalmente en alguna de las reuniones de los grupos de las potencias más importantes económicamente del mundo, en donde en algunos de ellos participa México. Pero sí debe haber una relación ya directa. Sé que la mejor política exterior del presidente López Obrador es la interior, pero hay cuestiones que no se pueden posponer, y esta es una de estas que son ya improrrogables. Ya no puede haber más, y esto puede ser que se dé tiene que ser en el transcurso de este año, pero no podemos dejarlo de lado. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Biden tienen que hablar. En algunas cuestiones de carácter ya más particular en nuestro país, habló sobre la consulta extraordinaria que impulsaran ministros para que Arturo Saldívar aceptara o no esta extensión del mandato de 4 a 6 años del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habló el senador Germán Martínez Cázares, que es senador por Morena, y dice, ahora la postura que está tomando Arturo Saldívar es marrullera, es tramposa y está alentada por el ánimo de quedar bien con Dios y con el diablo. Y reprochando que en lugar de dar la cara y decir, no acepto lo que tú me estás sugiriendo, no, está metido en una ratonera, en un problema que no va a salir bien librado el Poder Judicial, y otra vez vuelve a referirse a esta consulta que lo único que hace es extender el tiempo de Saldívar para tomar una decisión que va a resultar negativa. No le va a dar la Suprema Corte de Justicia a nadie, menos ante este mandato que se da desde el punto de vista de una ley secundaria modificada en el Congreso por una iniciativa del presidente, para interferir en una iniciativa que es una iniciativa que es absolutamente anticonstitucional. Pero Germán Martínez sale a la defensa de la iniciativa del presidente y de Morena, diciendo que es marrullero lo que se está haciendo en el Poder Judicial. Y esto otra vez se enfrenta a el gobierno de López Obrador y de la Cuarta Transformación y con el Poder Judicial. Y me extraña la posición que adopta Germán Martínez Cázares, un hombre que ha sido miembro activo, importante del Partido Acción Nacional, que luego se pasa para Morena, que después abiertamente no tuvo una coincidencia con el presidente López Obrador, dejó la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, se refugió en el Senado, del que tenía el derecho de estar, y ahora sale otra vez con esta defensa
del presidente mexicano, atacando abiertamente al Poder Judicial de la Federación. Fíjense que la Suprema Corte de Justicia también ha establecido que en esta ley de extinción de dominio, que tú encuentras a una persona que presuntamente pudiera ser culpable de alguna acción que tuviera que ver con lavado de dinero, con una riqueza inexplicable, con algo que no pudiera ser demostrable o legal, y le quitas sus bienes y entonces tienes la posibilidad de ponerlos en subasta para, con esto, extinguirle el dominio a la persona que supuestamente hubiera delinquido sin antes demostrar su culpabilidad. Porque lo que se tiene que hacer es justamente esto. Y entonces la Suprema Corte de Justicia, sobre esta decisión, tomó la determinación que no es posible que las fiscalías así inicien demandas, y por 9 votos a favor en contra de 2, el Pleno de la Corte aclaró que el artículo 22 de la Constitución, reformado en marzo del 2019, cambió radicalmente los requisitos para demandar la extinción de dominio, y entonces los bienes relacionados, por cierto, con 11 delitos graves, sin importar si hay o no acusaciones o sentencias penales en contra de delincuentes, seguirán abiertas en discusión, y los temas pendientes como la venta anticipada de estos bienes incautados no van por el momento a proceder. Esto le pone un freno a la ley de extinción de dominio y se me hace una cosa bastante buena para todos, porque lo que se tiene que demostrar es la culpabilidad, y antes de hacerlo ya la ley de extinción de dominio se tomaba esta prerrogativa. Y fíjense, había la previsión de que si después de un juicio se llegara a la conclusión de que la persona a la que se le extinguió el dominio de sus bienes estuviera correcta y no fuera culpable, entonces no se le puede regresar lo que ya fue subastado o rematado. No, entonces se le regresaría el equivalente. Es una locura. O sea, esto es algo que no se puede ni siquiera entender. Bueno, afortunadamente la Suprema Corte de Justicia ha reaccionado y otra vez vuelve sobre la idea de que estas acciones ilegales no pueden ser permitidas por la ley ni por la Constitución. El presidente López Obrador dice que las próximas reformas que va a enviar al Congreso están ligadas con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, la renovación del Instituto Nacional Electoral, y ahorita nos ponemos a pensar en esta, y la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en esta militarización del país. Bueno, sobre la primera, hay una ley de la industria eléctrica que ya ha fortalecido a la Comisión Federal de Electricidad de una manera prioritaria. Ya las energías limpias están hechas a un lado. La Comisión Federal de Electricidad, aunque hay amparos que han procedido de parte de 2 jueces, Gómez Fierro y de la PESA, esta ley de alguna suerte está semi-paralizada. Pero el presidente habla, y además con una visión política que es una maña espantosa, dice: necesitamos una reforma para que no paguen más los usuarios de luz domésticos. Bueno, me parece bien y es atractivo, pero ya estaba tomada en cuenta en las modificaciones anteriores. Vamos a poner orden para que el 54% del mercado corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y el 46% a los particulares. Esta es una nueva proporción que no habíamos visto hasta ahora. Ahora, por lo que toca a la renovación del Instituto Nacional Electoral, ¿qué significa esto? ¿Necesita una renovación el Instituto Nacional Electoral? ¿O es la manera que encuentra el presidente para hacer un vacío de poder en el Consejo de los representantes ciudadanos en el Instituto Nacional Electoral y luego establecer un dominio sobre la propia institución y otra vez tomándola porque no ha podido? Las elecciones del 6 de junio fueron unas en las que el Instituto Nacional Electoral
ejerció su rectoría como institución, hizo lo que tenía que hacer. No se dejó intimidar por el propio presidente, que intimidó al instituto desde que Félix Salgado Macedonio decía: o yo llego a ser gobernador o desaparece el Instituto Nacional Electoral, y el presidente le siguió la pauta. Se propone esta renovación del Instituto Nacional Electoral, y esto es, yo creo que de las primeras agendas que va a tener que ventilar el nuevo Congreso. Ahí va a haber un encontronazo, porque ni tú, ni yo, ni ningún mexicano con un poco de conciencia puede justificar lo que el presidente está pretendiendo, porque el presidente lo que está pretendiendo en el fondo es una modificación a modo para hacer que el Instituto Nacional Electoral sea una dependencia más de su gobierno. Ya la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, se supone que no iba a ser así, que los integrantes de la Guardia Nacional derivaron de algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y otros de la propia Sedena, y que no se mezclarían. Y se están mezclando con esta iniciativa que propondrá el presidente de la República. No podemos perder de vista el asunto del Instituto Nacional Electoral. Se me hace importantísimo, porque es la herramienta que tiene el ciudadano mexicano para que haya una certidumbre en las elecciones. El que vengan, ¿cómo vendrían las modificaciones? ¿Qué se aceptaría dentro de todo esto? Yo no puedo pensar que en el Congreso esta legislación pase, y tiene que haber, por supuesto, la voz de la ciudadanía expresada en los partidos políticos, y esta coalición de Va por México, pues yo creo que ahí tiene una asignatura que va a tener que defender a como sea. También decir que Manuel Velasco, el coordinador del Partido Verde en el Senado mexicano, dice que no se va a dejar amedrentar por el gobierno en lo que ya le llaman la estafa verde. Dice que está de acuerdo en que cada instancia haga su trabajo, se deslinden responsabilidades, y aclara que no coincide con el SAT el que se esté utilizando a ese medio como un medio de presión política. El SAT es un medio de presión política. Y no solamente lo ha utilizado López Obrador, otros presidentes también lo han hecho. Ahora lo utiliza López Obrador, y la confrontación, dice, la Secretaría de la Función Pública no puede estar en verdad. Cuando acusa a mi gobierno, ya se explicó que había otras entidades autónomas dentro del propio gobierno chiapaneco que fueron las que tomaron estas decisiones de las desviaciones y de las empresas factureras. Y dice Manuel Velasco: yo no me voy a dejar amedrentar por ello. Él tendrá que hacer sus alegatos, y ahí también viene si hubo entre Manuel Velasco, cuando fue gobernador de Chiapas y ahora como senador, y López Obrador, una alianza tácita. Pues está desaparecido, ya no existe, ya no puede ser, no la veo. Cuando se toma una vía de comunicación federal y se permite, se toma una vez, y dos, y tres, y las veces que sean, porque no hay la imposición de la ley y de la justicia y el uso de la fuerza para que estas vías no sean obstaculizadas. Fíjense lo que pasa el día de hoy. Empresarios nacionales y locales en Michoacán están exigiéndole al gobierno michoacano que desbloquee la vía del tren que cruza Lázaro Cárdenas y que va hasta Morelia, que desde hace 5 días mantienen tomada 70 pobladores de un municipio que se llama Tarentán, y que están ahí y la bloquean para exigir justicia por la desaparición de una persona. Ya Kansas City Southern dice que este cerco ha provocado que 17 trenes estén varados en la ruta al puerto de Lázaro Cárdenas, uno de las posiciones más importantes en el Pacífico mexicano.
Dice que se trata de una afectación muy relevante que para la industria mexicana y para el comercio internacional está generando pérdidas económicas en distintos puntos, principalmente en hidrocarburos y en abasto de combustible. También la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán dice que la toma también perjudica a las industrias del sector automotriz, contenedores, intermodales y reiteran el riesgo de desabasto para el suministro de gasolina en el país. Fíjense, esta responsabilidad por la que están manifestándose no corresponde al Estado. Esta responsabilidad le corresponde a la Federación. Michoacán no tiene nada que ver con las vías que son de uso federal. Y esa vía, ese ferrocarril, esa vía de tren, es una vía que está, por supuesto, en responsabilidad de resguardo por la Federación, no por el Estado. Y creo que ahí hay un error extraordinario que el presidente de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de las propias instituciones que tienen que ver con la seguridad y el desbloqueo, tendrían que abrir este espacio y evitar que este desfiguro se dé por la afectación que todo esto representa, empezando por la operatividad del país, porque ayer fue el bloqueo de estas vías, hoy lo vuelve a hacer y esto pues para mañana y para pasado mañana se repetirá, porque siempre la determinación del presidente es hay que negociar. Y sí, bueno, si hay afectaciones, si hay una población que está pidiendo que se recupere una persona que desapareció, pues se tiene que hacer, pero no bajo la coerción que representa una afectación para todos. Mis derechos terminan cuando atento en contra de los derechos de una tercera persona. Este es un principio de convivencia ciudadana que no se está dando, no se está viendo. También decir que paso a otra cosa. Hay una nota que se me hace muy importante, que acaba de suceder. El ejército de Israel ha llevado a cabo nuevos bombardeos aéreos en contra de objetivos de Hamas en la Franja de Gaza. De acuerdo con fuentes castrenses, los combates, según medios israelíes, se produjeron después de que militantes en territorio palestino enviaron globos incendiarios al sur de Israel en protesta por la celebración del desfile de las banderas, una marcha ultranacionalista israelí por Jerusalén, así es como la califican ellos. El pasado 20 de mayo, luego de 11 días de escalada bélica que dejó más de 200 muertos en Gaza y una docena en el territorio de Israel, entró en vigor un alto al fuego acordado entre Israel y Hamas con la intermediación de Egipto. El nuevo gobierno de coalición que acaba de entrar empieza a lanzar esta ofensiva como una reacción a la presunta ofensiva que se hiciera con estos globos que mandan desde el otro lado. Y esto acaba de reportarse hace un par de horas. Bueno, en otro terreno también internacional, Estados Unidos y Europa han acordado un plan a 5 años para poner fin a una disputa sobre subsidios en los rivales aéreos, que son Airbus y Boeing. Estas dos compañías se han peleado los mercados históricamente y además pues yo creo que desde el punto de vista comercial está bien, pero gradualmente hubo una escalada de aranceles que se convirtieron ya en una oferta inviable para tanto una compañía como la otra, y entonces eliminarán gradualmente los aranceles punitivos, que esto representa miles de millones de euros en un acuerdo internacional que acaba de ser reportado por Katherine Tai, que es la representante comercial de los Estados Unidos. Y también decir que ya del lado norteamericano, Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, acaba de anunciar que va a levantar todas las restricciones impuestas por el COVID, luego de informar que el 70% de los adultos en el estado ya recibió al menos una dosis de alguna de las vacunas contra el COVID, y aclara que las medidas sanitarias
en el transporte público se mantendrán por mandato de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. O sea, esta última de la movilidad tiene que ver con la federación, pero Andrew Cuomo está anunciando que levantará todas las restricciones impuestas, las que le tocan, digamos, para el gobierno del estado. Hay mandatos que son estatales, hay otros, por ejemplo, en aeropuertos, en estaciones de diferentes transportes, ferrocarril, autobuses, que son de carácter federal, y estas tienen que ser observadas en los dos niveles de mando. Bueno, esto es lo más importante que les puedo reportar hasta este momento. Hay mucho que se ha dado en estas últimas horas. Lo más destacable, pienso, es la reunión de Mayorkas, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con autoridades mexicanas encabezadas por Marcelo Ebrard. Algo nos enteraremos de lo que se manejó adentro. Fue, como les digo, una reunión totalmente cerrada, estrictamente cerrada, pero por supuesto que la especulación que yo les he dado, que no es otra cosa más que eso, pero tiene una lógica, yo estoy absolutamente convencido de que se viene a confirmar si hay una estrategia del presidente de la República y su gobierno para luchar en contra de la delincuencia organizada. Si no la hay, como se ve que no la hay, es el momento de empezar a presionar el acelerador. Y esto creo que todos lo vemos, y la evidencia está en los resultados que ha habido con la inseguridad que seguimos viviendo y sintiendo los mexicanos. Por cierto, hubo una manifestación otra vez en la calzada principal del acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 1, en la que padres de familia de niños con cáncer siguen denunciando que hace 2 años no se reciben los necesarios ingredientes oncológicos para la cura de sus hijos, que han tenido que acudir a recursos de carácter privado, que sigue habiendo el desabasto, y han reclamado en Palacio Nacional, ahora en el aeropuerto. Hubo un punto dentro del bloqueo que duró 3 horas, en la que autoridades tuvieron que poner sus propios vehículos para transportar a personas a los lugares a donde iban a sus destinos, porque no había forma de moverlos más que a pie por el propio bloqueo. Bueno, pues gracias, como siempre. Les agradezco muchísimo el favor de su atención y espero contar con ella el día de mañana. Estaremos en la primera emisión de Pedro Ferriz de Con. Les agradezco muchísimo. Oigan, otra, antes de terminar. ¿Se acuerdan de los plurinominales? Empieza a sonar otra vez la posibilidad que se busque la desaparición de estos representantes, los plurinominales. Ustedes saben que yo llevé a cabo en otra etapa de mi vida una campaña para tratar de buscar el que desapareciera esta figura. Los plurinominales no pasan por las urnas, no representan a nadie más que a sus partidos políticos. Un plurinominal llega a estar al frente de las bancadas, porque otros pueden llegar por la vía de las urnas, pero los que son plurinominales por lo general es porque no tienen esas posibilidades para llegar ahí y dominan la escena de lo que es el manejo en el Congreso. El mandato plurinominal, desde mi punto de vista, propuesto allá en tiempos de Jesús Reyes Heroles y del presidente José López Portillo, en esta política de todo lo que le sirve a la oposición apoya al partido en el poder. Esta idea tuvo que haber desaparecido hace mucho tiempo. Yo busqué de ustedes su opinión. Llevé en 3 ocasiones al Congreso expresión de millones de mexicanos que deseábamos la
el que se acabara con esta figura plurinominal, y hasta este momento sigue esta en vigor. Ahora que estamos en una catarata de cambios, pues qué bueno será el que desaparezcamos de una vez y por todas a los plurinominales. ¿Ya pasó? Pues sí, ya pasó. No obtuvimos nada. Pues no obtuvimos nada, pero ahora que se los digo, estoy así consciente totalmente que ustedes están en la idea original. Estos tienen que desaparecer. Bueno, gracias por estar aquí conmigo, y mañana estaremos en comunicación en la edición de Pedro Ferriz de Con. Ya saben, 7 de la mañana a 9 de la mañana a través de nuestras aplicaciones y redes sociales. Gracias. Hasta mañana.